En la Biblia hay 3 libros que a menudo se llaman literatura sapiencial. Son Proverbios, Eclesiastés y Job. Juntos, estos libros exploran lo que significa vivir sabiamente delante de Dios. Proverbios comienza mostrándonos que Dios es sabio y justo. Presenta un mundo ordenado por la sabiduría de Dios, donde la justicia importa y nuestras decisiones tienen consecuencias. En esa visión, los justos son recompensados y los malvados traen desgracia sobre sí mismos. En otras palabras, uno cosecha lo que siembra. Pero luego Eclesiastés mira ese mismo mundo y nota algo inquietante. Las personas no siempre reciben lo que merecen. El mundo no siempre parece justo. La vida es impredecible, difícil de entender y a menudo tan escurridiza como el vapor. Eso plantea una pregunta más profunda. Si la vida puede ser tan confusa e injusta, ¿sigue siendo Dios sabio y justo? Esa es la pregunta que se explora en el último libro de sabiduría, el libro de Job. El libro de Job comienza con una escena extraña y misteriosa en los cielos. Los cielos se presentan como un centro de mando celestial. Allí está Dios con seres angelicales llamados los hijos de Dios. Están reunidos delante de Él como si se presentaran para cumplir su deber. Entonces Dios dirige la atención hacia Job. Job es descrito como siervo de Dios, un hombre justo, íntegro y recto. Pero uno de esos seres celestiales da un paso al frente. En hebreo se le llama el Satán. Al principio no se presenta como un nombre personal, sino como un título. Significa el adversario, el acusador, el que se opone. Él es quien cuestiona la manera en que Dios gobierna el mundo y plantea un desafío acerca de Job. Sugiere que tal vez Job no ame verdaderamente a Dios. Tal vez Job es fiel solo porque Dios lo ha bendecido. Tal vez Job obedece porque el sistema funciona a su favor. La acusación es simple e inquietante. Quítale a Job sus bendiciones y su verdadero corazón será revelado. Así que Dios permite que esta prueba tenga lugar. Al Satán se le permite traer sufrimiento sobre Job y Job pierde sus riquezas, sus hijos, su seguridad y, finalmente, su salud. Todo en su vida se derrumba con una fuerza devastadora. Y la tragedia es que Job no ha hecho nada para merecerlo. Dios mismo ya ha dicho que Job es justo. Lo notable es que, en medio de este sufrimiento, Job todavía honra a Dios. Al menos eso es lo que vemos en los 2 primeros capítulos. Pero luego el capítulo 3 nos muestra lo que Job realmente siente por dentro. Job abre la boca y derrama un poema de dolor. Maldice el día en que nació. Desea que su vida nunca hubiera comenzado. Esto no es una queja superficial, es la voz de un hombre aplastado por la pérdida e incapaz de encontrar sentido a su dolor. Después de esto, los amigos de Job vienen a visitarlo. Al principio, vienen para consolarlo, pero a medida que la conversación se desarrolla, su consuelo se convierte en acusación. Creen que Job debió haber hecho algo terriblemente malo. Su lógica se basa en una idea sencilla: Dios es justo y el mundo está ordenado por la justicia de Dios. Así que, si Job está sufriendo, entonces Job debe estar recibiendo lo que merece. Durante muchos capítulos siguientes, Job y sus amigos debaten de un lado a otro en una densa poesía hebrea. Los amigos siguen tratando de explicar por qué Dios enviaría semejante sufrimiento. Especulan sobre pecados ocultos. Incluso empiezan a inventar listas de posibles males que Job tuvo que haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y la historia ya nos ha dicho que Job es inocente. Al mismo tiempo, Job no está calmado ni distante. Atraviesa el duelo, la ira, la confusión y la esperanza. En algunos momentos, está seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. En otros momentos, duda de la bondad de Dios y cuestiona la justicia de Dios. Incluso acusa a Dios de ser imprudente, injusto y corrupto. Al final del diálogo, Job exige que Dios venga y se explique en persona. Y entonces Dios sí viene. Dios se aparece a Job en forma de una gran nube de tormenta. Pero Dios no le da a Job la respuesta directa que esperaba. Dios no explica la conversación celestial con el Satán. Dios no expone la razón oculta detrás del sufrimiento de Job. En cambio, Dios lleva a Job a una especie de recorrido por el universo. Le muestra a Job la inmensidad y la complejidad del mundo. Le pregunta a Job si puede dirigir la creación, aunque sea por un solo día. Le pregunta si entiende los fundamentos de la tierra, los patrones del cielo o los instintos de las criaturas salvajes. Dios señala detalles del mundo que los seres humanos pueden ver cada día, pero apenas entienden. Pero Dios los entiende todos. Conoce íntimamente la creación. Presta atención a la belleza,
el orden y el misterio del universo de maneras que nunca hemos imaginado. También cuida de lugares y criaturas que los seres humanos quizá nunca vean. Luego Dios concluye describiendo dos bestias maravillosas. Son poderosas, indomables y peligrosas. Podrían destruir a un ser humano sin siquiera pensarlo. Y aún así, Dios no las llama malvadas. Forman parte de su mundo bueno. Su carácter salvaje no las coloca fuera de su sabiduría. Y esa es toda la defensa de Dios. Al principio, esto puede parecer extraño. Job quería una explicación para su dolor, pero Dios le da una visión de la creación. Desde el punto de vista de Job, parecía que Dios no estaba siendo justo. Pero la perspectiva de Dios es infinitamente más amplia que la de Job. Dios participa dinámicamente en un universo lleno de complejidad, belleza, peligro y misterio. Está tomando decisiones dentro de un mundo mucho más grande de lo que cualquier mente humana puede comprender. Y esto es lo que Dios llama sabiduría. Así que, cuando Job exige que Dios se defienda, esa exigencia queda expuesta como profundamente limitada. Job no podría entender plenamente la complejidad de la sabiduría de Dios, aun si Dios se la explicara. Esto deja a Job en un lugar de humildad. Nunca llega a saber por qué sufrió, nunca llega a oír acerca de la escena celestial del comienzo del libro. Y aún así, logra llegar a la paz delante de Dios. Aprende a vivir de nuevo en el temor del Señor. Pero el libro no termina allí. Después de esto, Dios le devuelve a Job el doble de lo que había perdido. Y ese final también es sorprendente. ¿Es esta restauración una recompensa por haber superado una prueba elaborada? No, eso pasa por alto el punto central de la historia. El libro ya ha mostrado que el sufrimiento de Job no fue un castigo. Por lo tanto, su restauración no es simplemente una recompensa. La pérdida de Job no fue prueba de la ira de Dios. Y la bendición de Job no es prueba de que se haya ganado el favor de Dios. Más bien, Dios, en su sabiduría, decide darle un regalo a Job. No se nos dice por qué, pero se nos muestra qué clase de persona ha llegado a ser Job, ya sea que reciba el bien o soporte el sufrimiento. Job puede confiar en la sabiduría de Dios. Ese es el libro de Job y lleva la serie de sabiduría a una conclusión poderosa. Proverbios, Eclesiastés y Job ofrecen cada uno una perspectiva única sobre la buena vida. Proverbios nos enseña a buscar la sabiduría en un mundo ordenado por Dios. Eclesiastés nos enseña a ser honestos acerca del misterio y la imprevisibilidad de la vida. Y Job nos enseña a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no podemos entender nuestro sufrimiento. Juntos, estos libros nos invitan a vivir sabiamente. Nos llaman a caminar humildemente en el temor del Señor.